proyecto de decreto que reforma el artículo 2, las fracciones sexta y séptima del artículo 14 y se adicionan las fracciones octava y novena al artículo 14. El artículo 39 bis y los capítulos 10º y 11º a la Ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. La violencia familiar es una realidad muy dolorosa que debe atenderse sin escatimar. La familia es la célula básica de la sociedad, pero también el entorno más inmediato de las personas que la conforman. En virtud de ello, constituye la esfera donde sus integrantes deben sentirse más protegidos y puedan establecer una relación de confianza y seguridad. Si las autoridades y la sociedad consienten la violencia, de forma explícita o tácita, se generará impunidad y abusos, al tiempo que se denegará la justicia y se reforzará la desigualdad de género prevaleciente. Datos, indicaciones y testimonios señalan que la violencia familiar constituye una violación generalizada de los derechos humanos de los integrantes de este núcleo, así como un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz. Aunque la violencia familiar cambia de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, es evidente que esta sigue siendo una realidad devastadora, principalmente en las mujeres y niñas, quienes la sufren con mayor frecuencia. Los altos índices de feminicidios en Zacatecas son la más clara muestra de ello. Informes del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas señalan que la violencia contra la mujer todavía no ha recibido la atención prioritaria y los recursos que se requieren en todos los niveles para abordarla con la seriedad y la visibilidad necesarias. Zacatecas debe ser ejemplo en el combate frontal a la desigualdad, discriminación, impunidad y violencia, porque estos son elementos que propician la violación sistemática de los derechos humanos, pero también son obstáculos para el desarrollo económico, social y democrático de la entidad. Un objetivo prioritario e inquebrantable del Grupo Parlamentario de Morena es el establecimiento de un marco jurídico que, acompañado de pautas culturales y políticas públicas, sea capaz de proteger a los integrantes de las familias de la violencia, especialmente a las mujeres y niñas, además de exigir la responsabilidad a los autores de esta práctica, de hacer justicia y de proporcionar los instrumentos necesarios para reparar el daño a las víctimas. En esta tesitura, es importante señalar que la actual ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas se expidió el 19 de febrero de 2003 y su última reforma data del 23 de marzo del 2013, por lo que es urgente actualizarla. Hay que atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido de violencia familiar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por mencionar algunos instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos, obligan constitucional y convencionalmente al Estado mexicano a actuar en consecuencia para que las personas gocen de un ambiente libre de violencia. Además, es un mandato constitucional del artículo 4 de la norma suprema del país que el Estado deba proteger la organización y el desarrollo de la familia. La paz comienza por prevenir la violencia al interior de la familia y logrando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de sus integrantes. Y en estos tiempos tan convulsivos y de enorme zozobra, es urgente fortalecer el tejido social primario, orientándonos en los valores y en la reunificación familiar,
Para conseguir este objetivo, es necesario armonizar la ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas, con la normatividad nacional e internacional en la materia, a fin de que la entidad cuente con mecanismos jurídicos e institucionales encaminados a garantizar un ambiente libre de violencia para cualquier integrante de las familias zacatecanas. Es por ello que el día de hoy vengo a someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2, las fracciones sexta y séptima del artículo 14 y se adicionan las fracciones octava y novena al artículo 14, el artículo 39 bis y los capítulos 10º y 11º a la ley para prevenir y atender la violencia familiar en este estado. La reforma al artículo 2 de la Ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas es para actualizar el concepto de violencia familiar, estableciendo que por esta debe entenderse cualquier acto abusivo de poder u omisión internacional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a cualquier miembro de la familia, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar, y cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Asimismo, con esta reforma se introducen los conceptos de agresión física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. La agresión física se define como el acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. La agresión psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pueda consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La agresión patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueda abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La agresión económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La agresión sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Las reformas a las fracciones sexta y séptima y la adición de las fracciones octava y novena al artículo 14 son para señalar que compete al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia y sus organismos municipales solicitar órdenes de protección ante la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probables constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia familiar. Asimismo, se les dota de la facultad para favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas de violencia familiar o sus hijas e hijos. Dichos refugios serán habilitados con base en la infraestructura y asignación de los recursos materiales, humanos y económicos disponibles. Además, se podrán celebrar convenios de colaboración para este fin con las autoridades municipales de la entidad. La adición del artículo 39 bis es para establecer que en los procedimientos de mediación a conciliación, no procederán estos cuando las controversias versen sobre las acciones o derechos del Estado civil de las personas que sean irrenunciables, así como en los delitos graves. Tampoco se sujetará a procedimientos de mediación o conciliación cuando sea evidente y claro que existe una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima de la violencia familiar.
Derivado de estos cambios propuestos, principalmente de las adiciones al artículo 14, es que se plantea la adición de los capítulos 10º y 11º a la Ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas. El capítulo 10º, denominado de las órdenes de protección, se establece que estas son las de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima de violencia familiar y su naturaleza de orden precautoria y cautelar. Asimismo, las órdenes de protección se clasifican de 3 tipos: de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Las primeras consisten en desocupación inmediata del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, y prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Las segundas tienen como finalidad la retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia. También será aplicable a las armas punzocortantes y punzocontundentes, que independientemente de su caso y de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. El inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima, el uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima, el acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales o las de sus hijas e hijos, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima o de sus hijas e hijos, el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima y la posibilidad de brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Las órdenes de protección de naturaleza civil serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o, a falta de estos, en los juzgados civiles que corresponda, y consistirán en la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, la prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal, y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, la posesión de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. El embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad a efecto de garantizar la obligación alimentaria y la obligación alimentaria provisional e inmediata. En este mismo capítulo se señala que las personas mayores de 18 años de edad podrán solicitar al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia y a sus organismos municipales que los represente en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan, de manera oficiosa, dar el otorgamiento de las órdenes, y quienes sean menores de 12 años deberán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales. Finalmente, la adición del capítulo 11º, denominado de los refugios para las víctimas de violencia familiar, tiene por objeto dejar en claro en la normatividad que los refugios, desde la perspectiva de género y de derechos humanos, deberán aplicar el programa estatal para la prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar, velar por la seguridad de víctimas que se encuentran en ellos, proporcionar a las víctimas la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada, dar asesoría psicológica y jurídica gratuita a las víctimas, brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención, contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia y todas aquellas acciones inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentran en ellos.
También destaca el hecho de que los refugios presentarán a las víctimas y en su caso a las hijas e hijos los servicios especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, programas reeducativos integrales, capacitación para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a 3 meses, a menos de que persista su situación de riesgo. Para tales efectos, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas y bajo ninguna circunstancia se podrá mantener a estas o a sus hijos en los refugios en contra de su voluntad. En las disposiciones transitorias se señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, que se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto y que a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo Estatal tendrá 180 días hábiles para expedir, reformar o derogar las disposiciones reglamentarias para dar pleno cumplimiento al mandato del presente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Diputada presidenta, Perdón, para diputada. solicitarle al diputado en tribuna, si me permite suscribirme a su iniciativa. En Con los gusto, mismos diputada. términos, Perla Martínez. De En los mismos forma- términos, Lisbeth Márquez, Claro que sí, felicitarlos y gracias. Pinedo inscribirme a su Morales, iniciativa. Muñoz González. Gracias. Han sido registradas las suscripciones.